A pedido de mucha gente que le fue bastante bien el video de DevOps en este 2026, vamos a comenzar con el primer punto de ese video, si recuerdan, que es el de lenguaje de programación. O sea, yo les había dicho en su momento que para hacer DevOps no tienen que saber programar a nivel de ser un desarrollador, pero sí hay cosas esenciales de lenguajes de programación que ustedes tienen que poder saber. Y justamente para eso es este primer video. La idea es que salgan de acá con todos los conceptos básicos relacionados a lenguajes de programación para poder trabajar con un equipo de desarrollo en, obviamente, el puesto de DevOps. Y ojo, el video está principalmente orientado a gente que quiere ser DevOps o a DevOps, propiamente dichos, pero si vos sos desarrollador y querés también saber qué tareas deberías poder asignarle a tu DevOps o tu DevOps debería poder trabajar en lugar de hacerlo vos, quédate porque también vas a estar aprendiendo eso. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, comenzamos con una hermosa presentación que me hizo Claude, así que vamos a ver qué tal lo hizo en base a las notas que le estuve pasando. Y justamente lo primero que hay que ver es esto de DevOps y programación, que hay cosas que uno como DevOps tiene que saber en el mundo de programación. Y para este video, recuerden que esta es una primera parte, vamos a estar viendo 4 puntos esenciales. El primero de todos es la diferencia entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Yo creo que esto es la base esencial de todo DevOps que tiene que saber a la hora de trabajar con un equipo de desarrollo. Por otra parte, la parte de entender el código, ¿sí? Justamente cómo leer un repositorio sin depender de nadie, como lo dice ahí. Otro punto bastante esencial son las variables de entorno. Esto es clave para poder trabajar cualquier lenguaje y llevarlo a distintos ambientes, obviamente. Y las dependencias que pueda haber en un código y los pasos o los builds que pueden tener ese código. ¿Y por qué no es lo mismo? Obviamente que la sintaxis a la hora de programación va a cambiar, pero eso a vos como DevOps no te debería afectar mucho, ¿sí? Tu funcionalidad no es entender cada línea de código, que ya vamos a estar viendo un poquito más adelante de eso, pero sí tenés que saber esto. Bien, lenguajes compilados. ¿Qué es un lenguaje compilado? Bueno, como dice acá, obviamente en este gráfico, que la verdad está muy lindo, aunque yo estoy tapando con mi cara la parte de binario, pero no viene al caso igual, es algo tonto, no pasa nada de taparlo. Es que un lenguaje compilado justamente pasa por este proceso intermedio, por un compilador, como su palabra lo indica. Que a partir de un código fuente, cualquiera, ¿sí? Cualquier lenguaje obviamente compilado, de cualquier código fuente de un lenguaje compilado, va a pasar por un proceso de compilación y ese proceso de compilación va a tener como resultado un archivo de binario. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que este archivo recién va a ser el ejecutable, vamos a llamarlo así, que va a poder correr para producción o para desarrollo o para los distintos entornos. Entonces, partamos de la base de que tu equipo de desarrollo está codificando algo, no importa qué, pero está codificando algo en un lenguaje compilado. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que a la hora de pasar a producción, ese lenguaje va a pasar por este proceso de compilación. Y ese binario, una vez que está listo, que ya está compilado, ya puede ser utilizado. Ahora, ¿cómo puede ser utilizado? Bueno, de dos maneras distintas. La primera, la del binario nativo, justamente son archivos que corren directo en el sistema operativo. Algunos ejemplos como Go, como Rust, como C o C++. En este caso, obviamente, como dice esto, no necesitas nada más instalado y la imagen de Docker, en caso de que dockericen la aplicación, va a ser algo muy mínimo. Pero si nos vamos al otro tipo de binarios, que es el de código intermedio más un runtime, ¿qué pueden ser esto? Bueno, código escrito en Java, código escrito en C#, bien que Java, por si no lo saben, necesita la Java Virtual Machine o la JVM y para C# necesitas el runtime de .NET. Esto que requiere, bueno, obviamente requiere algo más pesado en producción, el runtime justamente, pero obviamente la imagen de Docker sí va a ser más pesada porque va a requerir ese runtime. Continuamos con el segundo tipo de lenguaje, que es el lenguaje interpretado. En este caso, algunos ejemplos de lenguaje interpretado pueden ser Python, JavaScript, Node.js, Ruby o PHP.
La diferencia con un lenguaje compilado es que en este caso el código fuente no necesita pasar por un código o por un proceso de compilación, sino que el mismo intérprete es quien va a estar trabajando en ese lenguaje. ¿Qué significa esto? Que la ejecución, como dice acá, va a ser directa. O sea, que si yo tengo un código de Python, para ejecutarlo simplemente necesito tener Python instalado. Como dice acá abajo, en producción necesitas el intérprete instalado. Y esto es importante, ¿sí? Lo de la versión. Porque claramente si vos tenés Python, no sé, 3 o 3 punto algo, y el código de programación o tu desarrollador trabajaba en otra versión, iba a haber alguna inconsistencia. Por eso en este caso es muy importante que tengamos en cuenta el tema de las versiones. Porque literalmente cada intérprete o cada versión de intérprete tiene sus funciones o sus características. Siguiente paso, que este también para mí me parece algo esencial, chicos, pero el tipo de frontend. ¿Sí? Hasta acá veníamos hablando de más o menos aplicaciones genéricas o de backend, pero necesito que ustedes entiendan que existen también frontends de distinta manera de funcionar o de renderizar. ¿Y cuáles son esas maneras? Bueno, en este caso hay 3, ¿sí? Las que se renderizan del lado del cliente, las que se renderizan del lado del servidor y las que son estáticas. Bueno, básicamente es en donde va a estar corriendo ese código fuente. En frontends creados con React, con Vue o con Angular, el build, como dice acá, genera archivos estáticos y el browser, o sea el cliente, ejecuta ese código. Yo sé que puede parecer básico, pero me gusta detenerme acá para que ustedes entiendan la importancia de esto, ¿sí? Cuando ustedes entran a una página, sea cual sea, ese frontend que ustedes ven puede estar corriendo en estos dos lugares, como dijimos, en el servidor o en tu máquina. Y esto es muy importante, ¿por qué? Por el alcance o la conectividad que van a tener esos dos tipos de frontend. Son totalmente distintos. Porque si el frontend está corriendo del lado del cliente, significa que no va a poder llegar a, por ejemplo, el backend, salvo que ese backend esté expuesto públicamente. En cambio, si ese frontend corre del lado del servidor, ya tiene acceso a toda la red interna. Y eso, lo bueno, es que no necesitas, por ejemplo, exponer el backend. Entonces hay algunos detalles que hay que tener en cuenta que son quizás mínimos o ínfimos, pero vos como DevOps o como SRE a nivel de infraestructura los tenés que tener en cuenta. Entonces obviamente no necesitas Node en producción, porque esto se corre del lado del cliente o del navegador del cliente y lo servís con un Nginx o un CDN. Ahora, si nos pasamos al segundo tipo de frontend que corre del lado del servidor, bueno, acá ya estamos hablando de lenguajes tipo Next.js o Remix. Estos dos últimos nunca los escuché, pero bueno. Acá lo importante es que Node renderiza en el servidor. Esto es lo que ya hablamos recién, ¿sí? Y necesitas obviamente Node corriendo 24/7. Acá al correr del lado del servidor, toda la carga le corresponde al servidor, ¿sí? La parte de request o de CPU de memoria tenés que estar atento a escalar correctamente. Y obviamente, como dice acá, es una aplicación más que corre del lado del servidor, punto. Y por último, las que son de tipo estático, yo la verdad que acá dice Next.js o Astro, no sé, yo la verdad que acá la categorizaría más como HTML estático, pero bueno, si quizás está hablando de otro tipo que al menos yo desconozco. En este caso, habla de que pre-renderiza en tiempo de build, el output son archivos estáticos y lo mejor de ambos mundos. Build con Node y servicio estático. CDN más Nginx. Quizás esto lo que está hablando es de una práctica que se hace bastante con todo lo que es frontend y todo lo que es mundo JavaScript, que es a tu código de JavaScript lo terminás sirviendo con un CDN o con un Nginx. Si es eso lo que está hablando acá, está bueno porque, como dice ahí abajo, habla de lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Es un código que lo podés trabajar como vos quieras del lado del servidor, pero a su vez se sirve de manera estática o del lado del cliente. Para este tipo de aplicaciones donde suele haber problemas es en las variables de entorno a la hora de cambiarlas, porque al estar en tiempo de ejecución esas variables por lo general se levantan al iniciar la aplicación y no se pueden cambiar en caliente, ¿está bien? Pero bueno, nada, eso dato de color. Bueno, y todo lo que estuvimos hablando, obviamente nos lleva a la pregunta de ¿por qué te importa como DevOps todo lo que acabamos de ver? Bueno, claramente es importante porque esto te va a dar la decisión en algunos de estos
puntos. Por ejemplo, Dockerfile te va a dar la decisión de saber si es compilado o interpretado, porque claramente son dos caminos distintos, ¿sí? En compilado podemos ir por un multistage con una imagen muy chica a nivel de peso, y en interpretado, que empecé, estaba tapando con mi cámara, pero parece que no, simplemente es el intérprete más algunas cositas en la imagen final, unas dependencias, pero no mucho más que eso, ¿sí? A nivel de pipeline, obviamente que va a cambiar, porque en el pipeline para un código compilado necesitamos generar el build del artefacto. En cambio, en el interpretado solamente hay que instalar las dependencias. Bien, el tamaño de la imagen, obviamente en Go o en lenguajes compilados suele ser más chico por obvias razones, y en interpretados sí suele ser un poco más grande. ¿Está bien? Bueno, ni hablar en imágenes de base de datos que son gigantescas, pero bueno, ya estamos entrando en otro mundo. Bien. A nivel de tiempos de startups o de inicialización, en compilado hablamos de milisegundos, y en interpretados, sobre todo en Java, con la Virtual Machine, tiene un delay un poco más importante. Y por último, a nivel de debug, está bien, compilado requiere logs simétricas, y el interpretado, bueno, una ejecución en vivo, ¿sí? Por lo que dice ahí, como para debuguear, está bien, simplemente lo podemos debuguear ejecutándolo y ya está. ¿Está bien? Ok, ahora hablemos un poco sobre el código de programación, ¿sí? Ustedes como DevOps no deberían escribir código, pero sí entender qué es lo que hace. Hay unas preguntas acá que anoté que es importante que ustedes tienen que ser capaces de responder como DevOps. ¿Está bien? ¿Qué lenguaje y framework usan? ¿Dónde está el punto de entrada? ¿Cómo se instalan las dependencias? ¿Cómo se compila o buildea? ¿Cómo se ejecuta? ¿Y dónde están los tests? Como dice de abajo, si no puedes responder esto, vas a depender de los devs para todo, y eso genera fricción. No hay nada más lindo para un equipo de desarrollo que confiar en su DevOps, que sabe que el técnico o el DevOps o el SRE que le pusieron al lado para acompañarlo sabe de lo que está haciendo. Y obviamente pasa todo lo contrario si el DevOps que tenés no sabe nada y te está preguntando absolutamente todo. Por eso tratemos de que ustedes no sean ese tipo de personas. Continuamos. Archivos claves por ecosistema. Bueno, acá es un resumen, ¿sí?, de los lenguajes más conocidos o populares que se usan hoy en día, donde tenemos a Node, a Python, a Java, a Go y a .NET. Y por cada uno tenemos unos archivos. Bien, estos archivos, como dice ahí, son clave por cada ecosistema. Y lo que significa es que vos tenés que saber reconocerlos rápidamente y darte cuenta en qué lenguaje estás parado. Por otro lado, si necesitas saber qué paquetes o qué dependencias requieren, van a poder ustedes ir a buscarlos directamente a estos archivos sin necesidad de preguntarle a nadie. Por lo general, estos archivos están en la raíz del repositorio. Por ejemplo, el package JSON o el package log JSON. Ya vamos a hablar del log file, tranquilos, pero es muy importante que lo tengan. El POM, las veces que me peleé con el POM, o con un CSProj o el .sln de .NET. Bueno, pasemos al siguiente punto, que son las variables de entorno y configuración. Acá es como lo dice la PPT, es donde la infraestructura se conecta con la aplicación. Esto puede parecer un poco obvio, pero de verdad, si todavía nunca trabajaste con variables de entorno, es algo esencial que lo empieces a hacer. ¿Qué es una variable de entorno? Bueno, es una variable claramente que cambia por entorno. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. No, bueno, hablando en serio, ¿qué es esto? A ver, hay cosas que, aunque tu código funcione bien, obviamente que tiene que ser capaz de apuntar o conectarse con distintas cosas, como por ejemplo una base de datos, y vos deberías tener distintos ambientes o entornos donde tu aplicación va a ir pasando hasta llegar a producción. Entonces no va a ser lo mismo la base de datos que tiene el desarrollador en su máquina que el del ambiente de desarrollo, que el de staging, que el de producción. Y no vamos a estar creando una versión por cada ambiente donde vos en el código, o los desarrolladores, mejor dicho, en el código, pongan base de datos igual y pongan el valor de esa base de datos. Como no queremos que pase eso y no va a pasar eso, existen las variables de entorno.
Entonces, ¿cómo se pueden configurar o consumir estos archivos o estas variables de entorno? Bueno, como lo vemos acá, de 3 maneras distintas. El primero son a través de variables de entorno que son directas del sistema operativo. Estas se pueden ver como database-url o API key o port o alguna palabra en mayúscula y separada con guión bajo o concatenada dentro del sistema operativo. De hecho, si vos estás en Linux o en Mac, o bueno, en Windows también, pero es más difícil, existe una forma de ver las variables de entorno que vos tenés en tu sistema operativo corriendo. Si te vas a dar cuenta, las variables son simplemente un clave valor, donde la clave es esta y el valor obviamente que va a depender de tu sistema. Por otro lado tenemos los archivos de configuración, que acá en lugar de tener uno separado por cada uno, es un archivito que englomera o une o unifica, o no sé qué otra palabra más usar, concentra todas las variables en un solo archivo. En este caso el más conocido es el .env de environment, o por qué no, si estás usando otras tecnologías tenés un config.yaml o appsettings.json. Y por otro lado, una de las mejores prácticas que ustedes deberían implementar es inyectar secretos. En este caso son secretos dinámicos, como dice acá, en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Que estos archivos, estos secretos, estos valores se guardan en un lugar de forma externa y a la hora de levantar la aplicación o mientras que está corriendo va a buscar ese valor en tiempo real o en tiempo de ejecución. Lo más común para usar esto es un Vault de HashiCorp o los secrets de Kubernetes o, por qué no, AWS Secret Manager. Continuando con esto, me da gracia el ejemplo que pasa porque pasa esto literalmente. Sí, acá dice la conversación que marca la diferencia. Escenario: la aplicación no conecta a la base de datos en staging. ¿Qué puede pasar? Un DevOps que no entiende nada simplemente dice: a mí el deploy me funcionó. No sé, fíjate vos qué pudo haber pasado. En cambio, uno que sí va a darle amor al pipeline o a todo el sistema y el equipo de desarrollo va a empezar a querer, es uno que se pone a revisar las cosas y encuentra que Database Host apunta bien, o sea que el valor está correcto, pero viene el código que la app espera, además, una variable llamada Database SSL Mode, y en staging no la tenemos configurada. ¿Puede ser esto? Bueno, esto son 2 escenarios distintos, claramente, o 2 respuestas distintas, y obviamente que la segunda es la que uno como desarrollador espera tener a un DevOps que le responda de esta manera. Y más allá del ejemplo bobo que es una variable, fíjate que en este caso vemos a una persona que trata de ir un poquito más allá, de entender el código o de entender las dependencias o de entender las variables o cómo funciona. Un DevOps no debería saber que, no sé, la función if de la línea, qué sé yo, 35 depende de si es un superadmin o un usuario común. No es necesario eso, pero sí entender esto de las variables, por ejemplo. Dependencias y build de los sistemas. Esto es uno de los últimos puntos, ya con esto estamos terminando. Y lo que dice ahí es cierto, es lo que más rompe los pipelines y vamos a buscar la solución a este problema. Bueno, vamos con el slide, uno de los más importantes para mí de este cuarto y último punto, que son los gestores de paquetes. ¿Sí? En este caso podemos ver acá algunos ejemplos de distintos lenguajes de programación. En este caso el primero es de Node, el segundo es de Python y el tercero es de Java, está bien, con Maven. Y los 3 parece que el código de la izquierda hace lo mismo que el de la derecha, pero todos tienen un pequeño diferenciador. Todos conocemos el npm install, estoy casi seguro, si sos DevOps o desarrollador, en algún momento lo tuviste que usar, pero fíjate que la diferencia en un pipeline, por ejemplo, es que no deberíamos poner npm install, sino npm ci. ¿Qué hace este ci? Bueno, como dice acá, respeta el log file de forma estricta. ¿Qué significa esto? Yo le dije que íbamos a hablar del log file y es el momento de hablar de eso. ¿Sí? El log file es un archivito donde se guardan las versiones exactamente que el desarrollador usó para la hora de desarrollar. ¿Qué significa esto? Bueno, en un package.json es muy normal encontrar, no sé, paquete X y 2 puntos, versión mayor, que es con el piquito ese para arriba, mayor de, no sé, 3.0.
Pero eso te habilita a, no sé, 300 versiones disponibles. Sobre todo si van pasando los años, la 3.0, 3.1, 4, 5, 6 van a ser todas aceptables. Pero nosotros no queremos eso. Queremos buildear exactamente la misma imagen o los mismos paquetes que los desarrolladores. Entonces, para hacer eso usamos este código en lugar del otro. Usando la instrucción de CI justamente vamos a descargar esas mismas dependencias. Por otro lado, el pip install -r con requirements.txt no es lo mismo que el pip install. La diferencia es que en el install se hace lo primero, que acá sí se instalan los paquetes exactos, pero además este pip install punto instala, como dice acá abajo, a él mismo, a su misma aplicación como un paquete. Y en package.json, en Maven package es exactamente lo mismo, ¿sí? Package, el Maven package y el Maven install. Acá la diferencia es que además de empaquetarlo, se instala en la carpeta M2 de Maven de forma local. Y como dice acá abajo, el log file siempre comiteado, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces ahí siempre usa el comando que lo respeta. Entonces vean la importancia de detallecitos que van sumando a la hora de ser un buen DevOps trabajando con un equipo. Proceso de build. Bueno, en este caso vamos a estar viendo algunos ejemplos de distintos tipos de lenguajes. Bien, en este caso para lenguajes compilados, el artefacto resultante puede ser un .jar, el binario, o una .dll. Y para lenguajes interpretados, Python, Ruby, PHP, los artefactos son extensiones petargz o el propio código. Y para aplicaciones tipo frontend, React, Vue o Angular, tenemos la carpeta dist o build. Importantísimo, para los Docker Files Multi-Stage, que yo les recomiendo que lo hagan, que hay un montón de videos hablando de eso en el canal, la compilación siempre en el Stage 1, siempre, ¿está bien? Y el artefacto solamente en el Stage final. Esto va a hacer que una imagen de 2 GB, ¿por qué no?, se baje a 200 MB. Y hasta acá vamos a terminar la primera parte porque no quiero que sea muy extenso el video. Ya hablamos de lenguajes compilados versus interpretados. Entendimos cómo leer repositorios, qué son las variables de entornos y cómo trabajar con esto de las dependencias y los builds. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Realmente es un video que me llevó un poco de tiempo, un poquito extra, pero creo que consideré todos los aspectos más importantes y esenciales que un DevOps tiene que saber a la hora de trabajar con un equipo. Si me olvidé algún punto, obviamente déjenlo abajo en los comentarios de forma respetuosa, sobre todo porque estamos hablando y aprendiendo todos juntos. Vamos a estar hablando en una segunda parte de testing, de APIs, de Git avanzado, de scripting y de trabajar con equipo. La finalidad de este video era, como dije al inicio, pensar qué cosas un DevOps tiene que saber con respecto a lenguajes de programación, porque ya sabemos que los DevOps pueden venir de la rama de infra o del desarrollo. Las que vienen de desarrollo claramente van a saber todo esto, pero los de infra no, y está bueno que entiendan al menos estas bases esenciales. Y ojo que no son tan esenciales algunas, yo hubo algunas cositas que las descubrí armando esto. Pero bueno, voy a estar dejando el video hasta acá. Muchas gracias por haberse quedado. Está bien. Recuerden seguirme en las otras redes sociales. Voy a estar empezando a subir contenido ahí. También suscríbanse acá si no lo están. El like, por supuesto. No se olviden y comentar, que a mí me ayuda un montón para saber que está vivo el canal y que a ustedes les está gustando el contenido. Así que ustedes lo pidieron y esto se convirtió en una serie. Está bien, voy a llamarla de Cero a DevOps porque me gustó el nombre. Donde vamos a estar aprendiendo todo lo que vimos en el primer video, que se lo voy a dejar por acá, que es el de DevOps 2026. Vamos a tratar de ver todo lo más importante de cada punto y arrancamos con este lenguaje de programación. Una vez que lo terminemos, vamos a ver con qué continuamos. Así que gente, gracias por quedarse hasta acá. Nos estamos viendo en próximos videos. Mi nombre es Ariel y nada más. Chau, chau.